Buenas tardes, Buenas Nicole, tardes. Alexia, Carlos, Omar, Carlos Rubén, Uday, Tania, Ana Belén, Fabricio, Fabricio, bonito nombre, Iker, Digna, Lisette, María, Juan David, Cristian Aguirre, Daniel Ventura, Maite. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bien, vamos a iniciar sin preámbulos la clase el día de hoy. A ver, si tú has revisado el material y has revisado todo lo que hemos estado trabajando, pregunta, ¿qué tema nos compete trabajar hoy en Historia Universal? Aquí ya vimos, digamos, la recuperación el día de ayer. ¿Qué tema nos corresponde el día de hoy? Según el cronograma, según el sílabus que está ya en la plataforma a la cual tú tienes acceso. ¿Qué tema vamos a hacer? Iker, Sandy. Civilización griega, profe. Claro, hoy vamos a hacer la gran civilización griega. Vamos a ver el aporte que han legado o que ha dejado griega o la cultura grecia, perdón, a la humanidad. ¿Ya? Para ello vamos a trabajar acá con el material. Vamos a abrir aquí. Un momentito. Acá está. Un momentito, va a abrir el archivo. Está demorando un poco. Muy bien, Mayra. Ay, Dios mío, abriendo el PPT, dice. Vamos a esperar un poquito. Entonces, vamos a ver lo que es el caso de Grecia. Sí, Carlos Alberto, ¿alguna duda? ¿Levantaste la manito? ¿Alguna duda, Carlos? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Ya, listo. No sé qué pasa con este PowerPoint. Un momentito, voy a cerrar esto ya. No quiere abrir el dicho archivo. Un momento, mi estimado. Ya. Vamos a ver otra vez. Ahí viene. Un poco de paciencia. Ahí está. Ábrete, Sésamo. Y listo, se abrió. Ok, listo. Te llega la imagen del PPT en lo que estés trabajando tu PC, tu laptop y demás. ¿Te llega la imagen? Háblame. Afirmativo, negativo. ¿Sí? ¿Sí, no? Ya, muy bien. Habla pues, mi estimado. ¿Sí, no? ¿Te llega o no el PPT de la clase el día de hoy? Sí, profesor. Ya, excelente, chévere, chévere. Like contigo. Muy bien, entonces, empezamos. Cuando hablamos de Grecia, hoy vamos a ver lo que es Grecia y Roma, las dos más grandes civilizaciones que son modelo a seguir del mundo occidental. Y bueno, han sido consideradas como las culturas modelos, pero en realidad no son tanto así. O sea, tampoco hay que menospreciar el aporte de otras culturas como fueron la cultura china, la cultura hindú, la cultura musulmana, los pueblos en América como la cultura maya, la cultura azteca o la cultura incaica, que también tienen un gran desarrollo, han dado valores y muestras de sus logros culturales, obviamente muy diferenciado a lo que viene a ser Grecia en este aspecto. Bueno, acá tenemos parte de Grecia, lo que es el Partenón, ¿no? El Partenón puede ser el lugar donde los grupos políticos de Grecia se sentaban a debatir o a discutir cuestiones relacionadas al Estado y al gobierno en la antigua Grecia. ¿No? Vamos a ver el proceso histórico de los griegos. Bueno, este es el objetivo del curso, ¿no? O del tema el día de hoy. Identificar los aportes de la sociedad esclavista griega. La pregunta es, profesor, ¿Grecia fue esclavista? Claro que fue esclavista, al igual que fue
esclavista Chavín, al igual que fue esclavista Huari, o que los aztecas. Pero un detalle, escúchame. El esclavismo en Grecia va a estar muy diferenciado al esclavismo que se dio en los incas, por ejemplo, que veremos el día lunes, o el esclavismo que se dio en el Imperio Azteca, por ejemplo. ¿Cuál es la situación? Que el esclavismo en Grecia se denomina esclavismo particularizado. Es decir, que en Grecia el esclavo era dueño o era propiedad de una persona particular. En la antigua Grecia, ¿cómo se medía el poder económico de una persona? En base a la cantidad de esclavos que Cantidad de tenía. esclavos. Claro. E inclusive había mercado de esclavos en la antigua Grecia. En Roma también. Tú ibas a un mercado y podías comprar un esclavo como si compras cualquier mercancía. El esclavo estaba cosificado. Era propiedad exclusiva del amo, del esclavista. Se podía vender, se podía mercantilizar, se podía intercambiar inclusive. En cambio, en el imperio incaico, en el imperio azteca, eso no existió. El esclavo en el imperio azteca y el imperio incaico era propiedad del Estado imperialista. Y el Estado era dueño de la fuerza laboral. No es que en el imperio azteca y el imperio incaico el Estado era dueño, o personas particulares eran dueños de los esclavos. Eso no fue así. Entonces, un poco para que puedas diferenciar esos aspectos. Localización, ahí tienes. La cultura griega o Grecia se desarrolló en lo que es la península de los Balcanes, zona que se encuentra ahí. Pregunta por geografía, debes saberlo. Dime, ¿qué es una península? ¿Alguien puede decirme qué es una península? A geografía básica. ¿Qué es una Un lugar península? elevado en medio del mar. No, cerca, cerca. Una península, observa acá, es la prolongación que tiene el continente que se proyecta hacia el mar. Esta prolongación de la parte continental hacia el mar es la península. Y se llama Península de los Balcanes. En lo que viene a ser parte de Europa, como también abarcó parte de Turquía. ¿Ya? De Turquía. Orígenes. A ver, hay que recordar, pues, que los griegos van a tener una mística y una variada mitología. Van a explicar sus orígenes en una diversidad de mitos, de leyendas, que hoy la mitología griega es una de las más ricas que existe y que reflejan pues su determinado proceso histórico. Sí, Jacob, te escucho. ¿Alguna duda? Pregunta, levantaste la manito. Sí, en la civilización griega apareció la filosofía, profesor. Claro, surge la filosofía. Claro, ahora vamos a ver eso, mi estimado. Claro que sí, muy bien. A ver, el origen más remoto de la antigua Grecia parte de la isla de Creta. Esta isla que se encuentra aquí, mira, aquí, es la isla de Creta, con su capital Noso. Entonces, los orígenes más remotos es la isla de Creta, donde va a surgir la civilización minoica, donde va a tener principales reyes como Festos, Malía y el palacio de Nosos. En la civilización cretense, que años más tarde va a dar origen a la civilización griega, su forma de gobierno era la talasocracia. A ver, ¿qué es la talasocracia? Anota, por favor, en tu blog de apuntes. La talasocracia es el gobierno donde los que dirigen el poder son una élite comercial. Es decir, los grandes comerciantes que habían hecho fortuna gracias al comercio en el mar Mediterráneo. Recuerda que Grecia se va a desenvolver en esta parte, el mar Mediterráneo. Y gracias al control del mar Mediterráneo, los griegos pudieron comercializar con Medio Oriente, con el norte de África, con Europa. Profesor, entonces, ¿comercializaban con los fenicios o eso es más También adelante? con los fenicios, con los egipcios, con los turcos, con la zona de Medio Oriente, perdón, con la zona de Medio Oriente, fueron grandes comerciantes. Por lo tanto, la talasocracia, vuelvo acá, es el poder de una élite comercial, de grandes comerciantes que han hecho fortuna, ellos dirigieron el poder en esa parte. Pero luego viene la civilización micénica. ¿Y qué vienen a hacer los micénicos? A ver, los micénicos
es aquella civilización que va a tener la zona de Micenas como élite, donde va a darse la famosa guerra de Troya, de la cual habla la literatura griega. Por cierto, la guerra de Troya es narrada en un poema. ¿Cómo se llama este poema que narra la guerra de Troya? 300. La No, Ilíada. la Ilíada. Y la Ilíada, dice, se le atribuye ¿a quién? ¿A qué literato griego? Homero. Homero. Digo se le atribuye, Homero. y eso te lo ha hecho recordar tu profesor de literatura, porque no hay certeza de que el señor Homero haya sido el autor. Algunos dicen que Homero, ¿qué hizo Homero? Escuchó pues los cantos de los antiguos griegos y lo va a recitar de memoria, los determinados cantos. Entonces, la civilización micénica se da por ello. Ahora, en la obra de la Ilíada, la guerra de Troya, entre Troya y lo que viene a ser Grecia y Atenas, se dio ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Dice el poema La Ilíada. Por una princesa. Claro. ¿El rapto de quién? De Helena, ¿no? Helena. Helena. Entonces Helena es raptada, es llevada a los muros de Troya y esto genera la ira del rey de Creta, ¿no? Y genera pues una guerra. Pero yo te pregunto, ¿realmente la guerra habrá sido ello? Las guerras tienen a nivel de países, de naciones, ¿tiene una causa subjetiva o una causa material? Una causa Material, material, pues, ¿no? profesor. Claro, la guerra se dio porque los griegos querían tener el control de las rutas comerciales. Los griegos querían tener el control de las rutas comerciales. Es por esa razón que se da la guerra con Troya. A ver, volvamos acá. Y Troya dice que era una ciudad inexpugnable, que tenía muros que no podían ser establecidos, hasta que un griego, el famoso personaje, Aquiles, Aquiles, Aquiles no, líder de el los otro griego, Mirmidones. Odiseo o Ah, Ulises, que crea el famoso caballo de Troya, donde los griegos se escondieron en dicho caballo, los troyanos pensaban que un regalo de los dioses, lo ingresan a su ciudad y de ahí bajan pues produciendo una total matanza, ¿no es así? Bueno, esa cuestión tú ya la conoces porque supongo yo, asumo yo que has leído el poema de la Ilíada. Y luego viene la última fase. A ver, un momentito que voy a cerrar acá esto. Un momentito, no sé qué pasó acá. Ya. Ya. La fase, la época oscura le llaman. Esta época oscura viene a ser cuando los griegos van a ser invadidos por los dorios y luego los jonios y los eolios, donde va a surgir pues una mixtura y un sincretismo de estos aportes culturales de estos pueblos que van a dar el matiz a lo que es la antigua Grecia. Recuerda que la civilización micénica va a estar por el dios o el rey Agamenón, que va a reclamar venganza ante los troyanos, ¿no? Y Agamenón lleva a su principal guerrero, que es Aquiles, que derrota a Héctor y luego a Patroclo, ¿no? Los grandes héroes troyanos con la cual se toma la captura de Troya. Pero Aquiles no era tan inmortal como se decía, tenía un punto débil, ¿no es así? ¿Y cuál fue el punto débil de Aquiles? Según la mitología, talón. el talón. ¿Por qué el talón? ¿Ah? ¿Qué pasó con su talón? ¿Por Es qué su fue, punto de. por qué fue su punto débil? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? La razón, digo, se dice en la tradición, en la mitología griega, que Aquiles tenía por madre a la señora Tetis, que era una semidiosa. Y Tetis, desde cuando nació Aquiles, lo va a sumergir en un lago que sus aguas tenían ser carácter de inmortal, el lago Estigia. Tetis coge a Aquiles de los talones y lo sumerge en el lago por completo, excepto la zona donde había cogido, que eran los talones, que fue el punto vulnerable pues de Aquiles. Aquí tenemos una reconstrucción en 3D de lo que pudo ser el palacio de Knossos, que dio origen a la civilización cretense, que años más tarde va a dar también descendencia al origen de lo que viene a ser Grecia. ¿Ya? Grecia.
En el periodo arcaico surgen las polis. A ver, quiero que entiendas algo. Vamos a ver acá el mapita. Observa, mira, Grecia era un conjunto de polis. ¿Qué significaba en la antigua Grecia el término polis? Ciudad. No es policía, ciudades. Ciudades-estado. Es decir, ¿qué quiere decir Grecia? Grecia era un conjunto de varias polis. Cada poli o ciudad-estado tenía su propio sistema económico, su propio sistema político, su propio sistema social y distinto sistema cultural inclusive. Pero todos estaban centralizados, formando una especie de una confederación de varios estados. Eso es lo que fue la antigua Grecia, un conjunto de polis, ya no te olvides. Donde Profesor, entonces se da inicio a una especie de república que más adelante Roma lo convierte por una república. Claro, claro. Ahora vamos a ver eso. No, no. Lo que pasa es que en Grecia, Grecia va a dar los aportes culturales que los romanos van a heredar. Todo lo que Roma va a tener culturalmente es herencia de Grecia. Y simplemente los romanos le dan su matiz propio, le cambian algunos aspectos. El aspecto político, democrático, va a ser heredado de Grecia hacia Roma. Ahora, en este proceso se va a dar la colonización griega. ¿Qué quiere decir colonización? Que Grecia, su núcleo fue acá, la península del Peloponeso. Pero luego los griegos colonizaron esta parte, Turquía. Acá van a haber ciudades como Pérgamo, va a haber ciudades como Mileto, por ejemplo. Y en Mileto va a surgir un gran sabio, un gran matemático. Tales de Mileto. El famoso Tales de Mileto. Luego los griegos van a colonizar Italia, lo que es la península itálica. A esa parte le van a llamar la Magna Grecia, donde va a surgir ahí Siracusa, otra ciudad donde van a surgir grandes. Por eso que el compañero decía, Grecia es el lugar también donde surge la filosofía. Pero entiéndase que en un primer momento la filosofía agrupaba todas las ciencias. Ser filósofo en la antigua Grecia era dominar todo el conocimiento de esa época. Ser filósofo significaba conocer filosofía, matemática, botánica, historia, oratoria y demás. Años después de que cae Roma, cae Grecia, la filosofía se disgrega en las ciencias que hoy conocemos. Por lo tanto, la filosofía podría decirse que sería la ciencia, la madre que va a dar origen a las demás ciencias que hoy tenemos a estudiar y que Totalitario. conocen la realidad. Claro, es una ciencia más totalitaria. Tú lo has dicho, mi estimado. ¿Ya? A ver, seguimos aquí. De todas las polis griegas, escúchame, pregunta tu práctica, de todas las polis griegas, Delos, Delfo, Pérgamo, Troya, Siracusa, van a haber dos polis griegas que destacan por su mayor desarrollo económico, político, social y cultural. ¿Quiénes son? Esparta y Atenas. Que el gran Heródoto, considerado el padre de la historia por la historia tradicional, le ha llamado los ojos de Grecia. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, mi estimado, un momentito, quiere decir que de todas las polis griegas, Esparta y Atenas van a ser las más importantes por su mayor desarrollo económico, político y social. ¿Ya? A ver, el origen de los espartanos van a ser los dorios. Van a practicar una economía agrícola. Era una sociedad clasista. ¿Qué quiere decir clasista? Establecida en clases sociales, que estaba acá en la siguiente pirámide. En primer lugar estaban los espartanos, que era una aristocracia. ¿Y qué significa la palabra aristocracia? ¿Alguien sabe qué quiere decir aristocracia? Un pequeño grupo. Claro, el gobierno de un reducido grupo de personas, que eran los únicos considerados ciudadanos. Ahora, en Esparta se practicaba la eugenesia. Claro, personas que por un determinado, digamos, estatus económico van a ejercer el poder de una sociedad, en este caso de Esparta.
¿Ya? Ahora, esta sociedad espartana era práctica de la eugenesia. ¿Qué quiere decir la eugenesia? Mira, se dice que los espartanos fueron una sociedad guerrera por naturaleza. Los guerreros más disciplinados, más temidos en la antigüedad eran los espartanos, por su disciplina, por su destreza, por su sincronización al mundo exterior. La eugenesia era un mecanismo por la cual se formó juventudes sanas, vigorosas y vitales en la antigua Esparta. ¿Qué quiere decir esto? Se cuenta, la tradición espartana cuenta, que cuando nacía un niño, los más ancianos de la ciudad espartana lo revisaban por completo, de que este niño no tenga ningún defecto físico. Si tuviera algún defecto físico, lo llevaban al monte Taigeto más alto y lo arrojaban del monte, muriendo en el instante. Para esto no querían tener deformes. Estos niños eran, digamos, admitidos en sus casas hasta los 8 o 9 años de edad. Pasado esa edad, eran propiedad del Estado espartano. Los niños pasaban a ser entrenados en acciones militares, entrenados en soportar el hambre, el frío, el dolor, para formar militares adecuados. Por eso que Esparta tuvo un ejército muy poderoso. Inclusive se le adiestraba a estos jóvenes que deberían inmolarse, morir en los campos de batalla por los grupos de poder. Debajo de los espartanos estaban los periecos. Eran hombres libres, pero sin derechos políticos. Muchos periecos eran extranjeros. Por eso, escúchame, solamente eran ciudadanos en Esparta las personas que eran descendientes de los dorios, personas que tenían gran poder económico. Las personas de modestos ingresos, de una economía no tan holgada, no eran considerados ciudadanos, no podían formar parte del poder. Por eso muchos dicen que Grecia va a heredar lo que es la democracia. Pero profesor, ¿qué democracia practicó Grecia? Escúchame, no es como la historia oficial lo ha dicho. La historia oficial ha dicho que Grecia es una región, una nación que aportó la democracia al mundo. Pero fue una democracia esclavista. Es decir, esta democracia favoreció a los grupos de poder, favoreció a los grupos económicos. Profesor, como ahora se vive una democracia representativa en el que el presidente no hace como nada. el día de Solo hoy. representa. El día de hoy dicen que nuestro país es democrático, pero es una democracia limitada, pues, ¿no? Es una democracia que favorece a los grandes grupos económicos, es una democracia que favorece a los grandes intereses de poder. Igual, pues, o sea, democráticamente el Perú hoy no es un país democrático al 100%, pues. Obviamente no. Igual ocurrió en Grecia. Era una democracia exclusiva solamente a los grupos de poder. Y por último estaban los ilotas. Ilotas, no idiotas, ¿eh? Los ilotas eran los esclavos, a los cuales los griegos eran esclavos, que era la principal fuerza laboral. Por eso, Grecia y Roma no hubieran tenido el desarrollo que han tenido hoy si no fuera por el poder o la fuerza laboral de sus esclavos. Ahora, el que va a sistematizar toda la legislación, a ver, ¿qué quiere decir la palabra legislación? ¿Qué legislación? ¿Leyes? Leyes, pues. Todo el sistema legal de la antigua Esparta va a estar a cargo del Licurgo. Y obviamente, si él establece las leyes, y si Esparta va a ser una democracia esclavista, obviamente estas leyes, ¿a quiénes favorecen? A los grupos de poder. A la aristocracia. A la aristocracia. Obviamente las leyes no van a favorecer a los periecos. Ellos no tenían derechos. Obviamente las de leyes no van a favorecer a los esclavos en la vida. La pregunta es el día de hoy. Nuestro marco jurídico legal, nuestras leyes, nuestra constitución política que hoy rige los destinos de este país, ¿a quién favorece? Creo que la respuesta ya tú la sabes, bueno, es así. ¿Favorece a todos o favorece a intereses y grupos de poder? ¿Tú qué crees? Creo que la respuesta... A la CONFIEP. Claro, a la CONFIEP, exacto. La CONFIEP, gracias, es el grupo de empresarios que manejan la agenda política, que colocan como si fuese un juego de ajedrez a los políticos que ejercen el poder. Hoy el señor Sagasti, tú lo has visto, es un títere más de la CONFIEP, pues. Y todos los candidatos a la presidencia, Burresti, Forsyth, Keiko, están alineados por la CONFIEP.
Esa es la triste Hernández realidad. Soto. Entonces, exacto, ahí tenemos. Entonces, no somos un país democrático en toda la totalidad de sus actos, igual que en la antigua Esparta. ¿Ya? Aquí tenemos la organización, la organización espartana. Estaba conformado por dos reyes, uno militar, uno civil. Habían 5 éforos, que era la discusión política. Estos éforos estaban sujetos a una gerusía, que era el consejo de ancianos. En la antigua Esparta se tenía mucha consideración con los ancianos, que eran las personas de mayor experiencia, de mayor sabiduría, que podían direccionar las leyes de Esparta. Estaban los espartanos, divididos en la asamblea popular llamada Apeya. Pero recuerda, en la antigua Esparta, ¿todos eran ciudadanos? No, No, solamente la aristocracia. No, profesor. Los periecos, sometidos por Esparta, con derecho restringido, no podían sufragar, no podían participar en política, no podían ejercer cargos públicos, por así decirlo. Los hilotas, esclavos sin ningún tipo de derecho. Por lo tanto, era una sociedad desigualitaria. Desigualitaria. En cambio, los atenienses van a ser distintos. Los atenienses decían ser descendientes de los jonios. Su principal actividad económica, el comercio, era una sociedad también clasista y esclavista. Tenía la siguiente división social. Estaban los atenienses, que estaba conformado por ricos comerciantes y la aristocracia. Estaban los metecos, que eran hombres libres, que muchos de ellos eran extranjeros, que no provenían de Atenas, pero sin derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían sufragar, no participaban en la política, no tomaban decisiones, ni mucho menos podían ser elegidos. Y por último estaban los doulios, esclavos carentes de derechos. Eran propiedad de particulares como del Estado. En algunas ocasiones, el Estado espartano era propietario de un reducido grupo de esclavos, más que todo para hacer obras públicas, como palacios, templos y demás, donde vivían pues, los grupos de pueblo. Por lo tanto, Atenas también. Pero un detalle más. Los atenienses miraban con cierto desdén, con cierto desprecio a los espartanos. ¿Por qué? Por lo que los atenienses, se consideraban personas cultas, porque el ateniense primió mucho la educación del joven y el deporte de las juventudes. La filosofía, por ejemplo, lo que va a ser distinto a los espartanos. Para los espartanos, la principal labor que debe tener un joven es la acción militar, la formación física, dejando de lado la formación intelectual. A partir de ahí van a haber rencillas entre Atenas y Esparta. Rencillas que años después van a desencadenar la guerra entre Atenas y Esparta. Pregunta, examen de admisión. ¿Cómo se llamó la guerra entre Esparta y Atenas? ¿Qué nombre adquirió esto? Y se van a enfrentar años después por discrepancias políticas y económicas. Atenienses se enfrentaron a los espartanos, una guerra civil en Grecia. ¿Alguien sabe cómo se llama dicha guerra? No, la guerra del Peloponeso, ¿ya? La guerra del Peloponeso, ¿ya? En el Peloponeso, la guerra del Peloponeso, la guerra que enfrentó a atenienses y Esparta, ¿ya? Aquí tenemos la organización de la antigua Grecia. Primero va a haber una organización en base a la oligarquía, ¿ya? A la oligarquía. ¿Qué quiere decir la oligarquía? El gobierno de un reducido grupo de familias, a cargo de Dracón. Y Dracón va a establecer leyes severas, drásticas. De ahí que va a derivarse la palabra draconiano. La palabra draconiano, si tú revisas el diccionario, significa hoy cruel, severo, debido a las leyes que va a Dracón. Luego llega Pisístrato, que establece un gobierno tirano. Pregunta, ¿qué es una tiranía? ¿Cuándo se dice que una persona gobierna de forma tirana? Claro, de forma autoritaria, de forma personal, sin respeto de una constitución y un marco legal. Luego llega Solón, que establece el gobierno de la timocracia, el gobierno de un grupo de familias poderosas, hasta que llega Clístenes, que aplica la famosa democracia. En términos, digamos, de palabra o de significado,
La palabra demo es pueblo, gracia, poder. Supuestamente el poder del pueblo que elige a sus gobernantes. Bueno, y eso ocurrió en Grecia. Pero ¿quiénes podían votar? ¿Quiénes podían elegir? Solamente los ciudadanos, solamente los atenienses. Los extranjeros, los esclavos, no participaban pues de la democracia, eran excluidos. Estaba la Boulé, que era la Asamblea de Ciudadanos conformada por 500 miembros, los 10 estrategas que estaban encargados de realizar estrategias en el ejército, el tribunal de los eliastas que administraban justicia. A ver, ¿qué quiere decir la palabra administrar justicia? ¿Alguien sabe qué significa la palabra justicia? Hoy tenemos un poder judicial, por ejemplo, en el Perú. ¿De qué se encarga el poder judicial? En el Perú. ¿Me escuchas? ¿De qué se encarga el poder judicial? En el Perú. No me diga que no sabe, por amor de Dios. A ver. ¿De qué se encarga el poder judicial en el Perú? Administrar justicia. ¿Y qué es administrar justicia? Sancionar a aquellos que no cumplen la ley. Eso estaba encargado pues los eliastas. Habían 10 arcontes que veían la situación administrativa y religiosa. Claro, muy bien, Nicole, hacer cumplir las leyes. Y luego estaba la Asamblea Popular o Eclesía, conformada por casi 40.000 ciudadanos, divididos en determinadas tribus o etnias, las cuales podían votar, podían sufragar, los cuales eran posesionarios de tierras agrícolas donde explotaban a los esclavos. En el periodo clásico va a ocurrir lo siguiente. Observa, están las guerras médicas. Oye, esto es interesante. Las guerras médicas fue cuando Grecia se enfrentó ¿a quién? ¿A qué nación antigua se enfrentó los griegos en las guerras médicas? Una nación que era enemiga de los griegos por el control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo. ¿Qué nación fue esa en la antigüedad? ¿Qué nación? Lo dijiste, a ver, dilo otra vez. Los persas. Hoy, lo que fue la cultura persa, ¿en qué actual país se encuentra? En Asia, cerca a Medio Oriente. ¿Qué país se encuentra la antigua Persia? ¿Qué país es? Medio Oriente. Cerca a Irak, cerquísima a Irak, limítrofe a Irak. Irán. ¿Qué país es? Irán, pues. Lo que es hoy el país de Irán, ahí se desarrolló la cultura persa. Los persas se enfrentaron a los griegos en las guerras médicas. Bueno, le llamaron guerras médicas porque a los persas en la antigüedad se le conocía con el nombre de medos. Medos. Ahora, la causa principal entre la guerra entre Grecia y Persia fue el control de esto, escúchame, el control del mar Mediterráneo. Aquí, imagen superior derecha. El mar Mediterráneo era importante porque la nación que controlaba el mar Mediterráneo controlaba rutas comerciales con Persia, con el norte de África, con Medio Oriente y con Europa inclusive. Por eso, va a haber 3 guerras médicas. La batalla de Maratón, donde se destaca el famoso Milciades. Las Termópilas, famosa porque ahí aparece Leonidas, de la cual se ha hecho una película respecto a él. ¿Cómo se llama esta película que habla de la hazaña de Leonidas en las Termópilas? 300, aú. 300, pues claro, aú, exacto. Donde se observa cómo actuaba la máquina de guerra espartana. Dice que 300 espartanos durante algunos meses detuvieron a las tropas del gran Jerjes y sus temidos ejércitos, porque estos 300 actuaban de forma sincronizada hasta que fueron traicionados, pues, ¿no? Y Leonidas se inmoló. Luego viene la victoria en Salamina, Platea y Micala. Y por último, la tercera guerra médica va a ser la Liga de Delos con la paz de Simón, donde los griegos derrotaron a los persas. Obviamente, los griegos van a derrotar a los persas gracias al aporte y al apoyo de ¿qué nación? ¿Cuál era la nación más guerrera de la antigua Grecia? ¿Quiénes eran? La nación más guerrera de la antigua Grecia. Uy, perdón. Esparta. Espartanos. Esparta, pues. Sin el aporte de Esparta,
prácticamente la antigua Grecia no hubiera podido lograr el triunfo en dicha guerra. Luego viene el siglo de Pericles. El siglo de Pericles, bueno, en realidad le llaman así, ¿eh? No vayas a pensar que es el siglo de Pericles porque duró 100 años su gobierno, no, no. Es una época donde ocurre un resplendor y florecimiento de la cultura griega. Atenas se convierte en la primera potencia económica y el auge de la democracia griega de todo lo que viene a ser Grecia. En este siglo de Pericles se desarrolla mucho la cultura. Va a surgir la filosofía con Sócrates, Platón, la matemática con los famosos Pitágoras, Euclides, la medicina con Galeno de Pérgamo y otros intelectuales más. Es decir, la época del máximo florecimiento y apogeo de la Grecia, con la cual, como eran comerciantes, estos conocimientos se empezaron a difundir por Turquía, lo que es hoy Troya, el norte de África y parte de Europa, península itálica y demás. Y luego viene la etapa de decadencia, la guerra del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso, ya te dije, ¿quiénes se enfrentaron? Ahí tienes, Esparta y Atenas. Motivo de la guerra, una vez más, el control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo. ¿Quién ganó esta guerra? Esparta. Con su poderoso arsenal guerrero, con su fuerza militar, se impone a Atenas. Pero esta guerra entre Esparta y Atenas, escúchame, desató una guerra civil, porque los espartanos llamaron a sus aliados. Muchas polis se aliaron a los espartanos. Otras polis se aliaron a los griegos. Por lo tanto, pregunta, ¿la guerra entre Esparta y Atenas generó o no generó la división de Grecia? ¿Generó o no generó la partición? Sí, Claro. Y eso fue clave para entender la crisis de Grecia. ¿Por qué? Porque esta guerra interna va a permitir que un pueblo al norte de Grecia ingresase. Observa acá el mapita. Voy a señalarlo, ¿ya? Voy a señalarlo un momentito. Ya. Esta parte se llama Macedonia. Los macedónicos vivían fuera de la frontera de los griegos. Pero como Grecia entró en una guerra interna entre Esparta y Atenas que arrastraron a las demás polis, provocando la división de Grecia, Grecia quedó desunida. Grecia quedó mermada. Y esto va a ser aprovechado por los macedónicos que invaden Macedonia a través de su personaje Pipino el Breve. O Filipo, perdón, Filipo de Macedonia. Y Filipo de Macedonia va a tener un hijo suyo que va a llevar a la conquista total de Grecia, que va a ser considerado como el más grande conquistador de Grecia. ¿Quién fue el hijo de Filipo? Filipo II. Alejandro Magno, que va a llevar a cabo la máxima expansión de Grecia. Alejandro Magno, ten en cuenta este personaje, Alejandro Magno. Muy bien, a ver, aquí tenemos una pintura de Jacques David, donde aparece pues el famoso Leonidas y sus 300 soldados deteniendo la furia y el avance de las tropas persas Profesor, así en el medio paso de la... semidesnudos peleaban. Bueno, es una representación alegórica. ¿Por qué? A ver, muy buena pregunta. Mira, en el mundo griego, los escultores griegos que esculpían en mármol lo hacían en desnudos. Era normal que los soldados al campo de batalla iban con pocas prendas. ¿Por qué? Porque en el mundo griego la cultura física, la conformación del cuerpo era sinónimo de belleza y sinónimo de un patrón a seguir. Y es por eso que si tú revisas las esculturas en Grecia, todas las esculturas que están en Grecia de las que quedan son desnudos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban al cuerpo un símbolo de fertilidad, un símbolo de admiración y de belleza, no con fines psicalípticos ni morbosos. Otro ejemplo clásico. Tú sabes que en la antigua Grecia hubo una ciudad donde se desarrollaban constantemente juegos deportivos cada 4 años, llamada Olimpia. De ahí deriva pues las Olimpiadas, que debió realizarse el año pasado en Tokio, que por la pandemia no se llevó a cabo. Si tú revisas los documentos, Herodoto, por ejemplo, el gran historiador griego, habla que los deportistas que participaban en Olimpia, en las Olimpiadas, lo hacían desnudo. Atletismo, todos corrían desnudo. Lanzamiento de disco, desnudo. Lanzamiento de bala, desnudo. No era porque eran morbosos, no porque
el cuerpo griego, trabajado bajo la actividad física, debería ser admirado como sinónimo de belleza, como patrón y modelo de belleza. Por eso que algunos pintores lo representan bajo estas características. ¿Ya? A ver, tenemos acá el famoso Fidias en el Parteón de Pericles, donde acá se observa pues las esculturas griegas hechas principalmente en mármol. En el periodo helenístico, acá ocurre lo siguiente, pues. Filipo II sometió a Grecia en la guerra, en la batalla de Cronea, forma la Liga de Corinto, donde va a dejar el poder a su hijo Alejandro Magno. Y Alejandro Magno va a iniciar la más grande expansión del mundo griego. Va a vencer al señor Darío del gran imperio persa. Fabricio, no te pases. Por ejemplo, conquistó Asia Menor. Mira, escúchame. ¿Saben hasta dónde llegó los dominios de Alejandro Magno? Llegó hasta la India. Oye, mira, observa acá el mapita. Mira, observa acá. Mira, todo esto son los territorios que conquistó Alejandro Magno. Conquista toda la península balcánica, todos los Balcanes, lo que es hoy Grecia, Turquía, Medio Oriente, la India, y llegó hasta el norte de África. En el norte de África se desarrolló una civilización constructora de grandes pirámides. ¿A qué civilización me refiero? ¿Egipcia? Los egipcios, pues mira, va a ser el más grande imperio en la antigüedad, el imperio macedónico, gracias a las conquistas de Alejandro Magno, que tenía una fuerza militar llamada las falanges macedónicas, que imitaban la destreza, la disciplina, la sincronización en el plano militar de los espartanos. Ahora, escúchame. En la etapa de la conquista del señor Alejandro Magno a gran parte del mundo antiguo, va a llevar a cabo una actividad llamada el helenismo. Profesor, ¿qué es el helenismo? Escúchame. El helenismo, mi estimado jovencito, es la síntesis, la mezcla, el sincretismo cultural de los elementos occidentales de los griegos más los orientales. Mira, si Alejandro Magno llegó hasta la India, mira la India, la lejana India, que es Oriente, llegó a Egipto, que es Oriente, a Israel, Palestina, que es Medio Oriente. Entonces, las características culturales de Oriente eran distintas a las características culturales de Occidente, que era de Grecia. Por lo tanto, aquí se produce el helenismo. ¿Y qué es el helenismo? La síntesis cultural de los elementos griegos occidentales más los elementos culturales del Oriente. Se tomaron en cuenta los elementos culturales de los hindús, de los judíos, de los hebreos, hasta de los egipcios. Oye, dice que al señor Alejandro Magno le fascinó tanto Egipto que aquí en Egipto, en el norte de África, construyó una nueva ciudad que le opacó en crecimiento económico, Atenas. Durante el reinado, antes del reinado del señor Alejandro Magno, Atenas era la ciudad más importante. ¿Cómo se llama esta ciudad que construyó Alejandro Magno en Egipto? Que va a derivar de su nombre de Alejandro Magno. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Alguien sabe? Si deriva de su nombre, ¿cómo se llama la ciudad? ¿Qué construye? Alejandría. Alejandría. Pues. Y aquí en Alejandría, al norte de África, el señor Alejandro Magno mandó construir una biblioteca, la más sofisticada del mundo de la antigüedad, donde se encontraban más de 80,000 papiros y volúmenes de todo el conocimiento del mundo antiguo. Si tú en ese entonces vivías y querías conocer cómo era el mundo, tenías que ir a Alejandría, pues, la meca del conocimiento económico establecido. Aportes culturales. Van a destacar mucho lo que es la arquitectura. Por ejemplo, van a utilizar las columnas, estas columnas de origen jónico. Acá aparece el templo de Sicilia. ¿Alguien sabe dónde quedó hoy Sicilia? Es una isla que pertenece a lo que es Italia, donde también tuvo influencia la cultura griega. Tenemos acá también
Un momentito. ¿Ya? El Acrópolis de Atenas, con el famoso Erectión, que son columnas jónicas. El Erectión son estas figuras, columnas en forma de personajes que soportan el peso de la parte superior y la parte media del templo. Luego aparece el templo de Zeus Olímpico, que tiene columnas jónicas, donde se encontraba pues la deidad principal, el famoso Zeus Olímpico. ¿Sí? En filosofía, ahora, en filosofía va a destacar Sócrates, Platón, que funda la academia. Bueno, la academia en ese entonces era el lugar donde se educaban la gente noble, la gente aristócrata. Y luego Aristóteles va a formar el liceo. Recordar que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. ¿Ya? Ahora, esta filosofía también va a estar distorsionada y justificaba el orden esclavista en la antigua Grecia. Por ejemplo, Sócrates en sus discursos, al igual que Platón, decía, en el mundo los dioses han establecido dos tipos de hombres. Hombres que tienen capacidad para dirigir, para gobernar, para mandar, y esos son los esclavistas. Pero también Dios, los dioses han destinado a hombres que no tienen capacidad de dirigirse y por lo tanto tienen que someterse, tienen que resignarse al poder que tienen los elegidos por los dioses. ¿A quién se refería? A los esclavistas. Por eso, tanto Sócrates como Platón en sus tesis, en sus ideas, en sus libros, justifican el esclavismo. Dicen, si hay esclavistas y esclavos es porque los dioses lo han establecido. Y si el esclavo quiere cambiar esto, no va a cambiar esto. Está en contra de los dioses. Y en eso entonces, ir en contra de los dioses, manifestaba él. Algo característico en los griegos también va a ser la escultura, como por ejemplo acá el discóbolo de Mirón, el Zeus olímpico, todas hechas en mármol, que es la piedra más difícil y más fina para trabajar. Y si tú observas, todas tienen elementos desnudos, como una atribución a que el culto, la belleza del cuerpo atlético que debe mostrarse a la sociedad. ¿Tá? Ellos tienen que tomarlo en cuenta. Y bueno, también acá va a practicar lo que es la religión. A ver. Apaguen sus audios. Apaga su audio, por el amor de Dios. Apaguen sus audios, por favor. A ver, gracias. Apaguen el audio, mucho distorsión, niños. Ya. Vamos a ver la civilización que es contemporánea o surge después de la caída del Imperio griego. Profesor Maravín, no puedo compartir pantalla. Me dice que necesito un plug, no sé qué. ¿A qué se debe ello, profe? ¿Qué? No entiendo. Mira, quiero compartir pantalla. Me dice, se requiere un plugin para compartir pantalla de un iPod o Pad, dice. Estás No sé. como anfitrión. Puedes compartir tu pantalla. ¿Ahora qué hago entonces? Me sale el mismo mensaje, profe. ¿Qué hacemos, profe? Profesor, está como anfitrión. Puede compartir su pantalla. ¿Alguna aplicación? PPT, Me pide una... Escucha, pues mira, observa la pantalla que sale. Me dice... Sale, si las instrucciones de un iPhone o Pad, dice Movistar F60, espacio digital. No sé a qué se refiere. ¿Qué buscas? ¿Cómo le damos solución, profe? A ver, voy a salir de la reunión y voy a volver a ingresar, ¿ya? Ya, a ver. Ya, profesor.
Listo. A ver, jovencitos, ¿tienen la imagen ahí del PPT de Roma? ¿Les llega a su PC, computador que estén trabajando? ¿Les llega o no? Habla Alexa, Carlos, Rubén, Omar. Profesor. ¿Sí llega? Sí, profe. Háblale. Sí, sí. Sí, Sí, ¿no? profesor. Chévere, chévere. Gracias, gracias. Confirmado. Confirmado. Muy bien, confirmado. Fuerte y claro, fuerte y claro. Bien, entonces vamos a ver hoy también lo que es el caso de Roma. Es una civilización que va a surgir posterior al ocaso de lo que viene a ser Grecia, ¿ya? Al ocaso de Grecia. A ver. Rubén, deja de pintar la pantalla, por el amor de Dios, que te voy a romper, ya sabes qué. Listo, empezamos acá. Ahí tenemos. Cuando hablamos de Roma, a ver, observa. Esa construcción que tienes ahí, ¿qué construcción es? Característica de la Roma clásica. El Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Y pregunta, ¿qué tipo de certámenes se va en el Coliseo Romano? A ver, Noemi. ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? ¿Qué El viaje de los eventos se llevan a gladiadores. cabo en el Coliseo Romano? A ver, Noemí, querías contestar, creo. ¿Qué eventos llevaba a cabo acá? ¿Qué se desarrollaba? Eventos públicos. Guerra de espartanos. Guerra de espartanos, no, de gladiadores. Oye, en ese entonces, los emperadores romanos le daban al pueblo diversión. Si queremos que el pueblo no cuestione, no critique, hay que darle diversión, pues. ¿Y qué era la diversión? En el Coliseo Romano se daban espectáculos de guerra o combate de gladiadores que combatían a morir. Y el Coliseo Romano tenía una capacidad para casi más de 50.000 participantes. Oye, esta obra es tan exacta en su construcción de ingeniería que en el Coliseo Romano se podían simular combates navales. Tenía extremos de canales que ingresaba agua del río Tíber, inundaba el Coliseo y podían ingresar barcos para simular combates navales. Imagínate. Es algo así como en nuestra sociedad, pues. ¿Sabes por qué la sociedad hoy está aletargada? Está como una especie de un soponcio y no es una sociedad y una juventud que critica ante la situación actual. Es porque también el gobierno y los medios de comunicación nos dan eso, pues. Claro que sí, Noemí. Por ejemplo, hoy, ¿qué te dan los medios de comunicación? Está pues fútbol, televisión basura, espectáculos, chisme, farándula. Eso vende. Y eso ha generado que la mayor parte de la población no tenga una conciencia histórica, no critique frente a la realidad. Algo similar ocurría con Roma. En este país, el Perú, la gente habla más de fútbol que de política, que de economía, que de la historia. En este país la gente habla más de farándula, ¿no? Qué vedette, qué cantante, qué futbolista trampeó, ¿no? Con cuál o cuál artista. O sea, esas son la temática que tú escuchas, pues, a diario. ¿Y por qué la gente no habla de política, de historia, de economía? Porque no hay una conciencia crítica, pues. Porque la televisión no vende esto. Entonces, maneja la conciencia del pueblo. Lo mismo ocurría, pues, en la antigua Roma. Había que mantener entretenido al pueblo. Oye, y los espectáculos graves era como el fútbol el día de hoy, pues, ¿no? Que la gente grita un gol de tu selección y dices que eres peruano. La gente es peruana solamente cuando juega la selección. No juega la selección, no es peruano. Entonces debemos ser peruanos identificándonos con los problemas que tenemos y buscar la solución a los mismos, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Objetivos. Localización de Roma. Península Itálica. Si yo digo península itálica, actualmente, ¿qué países? Es obvio, pues, ¿no? ¿En qué país fue el núcleo de la cultura? Península Itálica. ¿Qué país de Europa es el que observas ahí? ¿Qué país es, niño? Italia. Italia, la ciudad el país de las pastas, ¿no? De las pastas, dice. De Tallarín. las pizzas, los tallarines y qué sé yo. Economía y sociedad. A ver, la economía romana se va a basar en lo que es la agricultura. Para ello, los latifundios, que eran la propiedad de los grandes, digamos, agricultores, eran propiedad exclusiva de grandes personas que tienen un gran poder económico.
pero requerían mano de obra para trabajar en sus haciendas, en sus latifundios. ¿Y quiénes van a hacer la mano de obra? Los esclavos. ¿Qué cultivos se van? Los cereales, la vid, por ejemplo. El vino era la bebida típica de los dioses. El olivo, las frutas, hortalizas. Impulsar un adecuado comercio, una vez más con el Mediterráneo. Por eso, observa acá, vamos al mapita. Este mar que señalo, voy a colocar mi cursor aquí. A ver. Este mar que señalo con el cursor del mouse, todo este mar es el mar Mediterráneo. Mira, era importante tanto en la antigüedad para los griegos, para posteriormente los romanos. ¿Por qué? La nación que controla el Mediterráneo puede tener acceso a las rutas comerciales del norte de África. Egipto, Túnez, Marruecos. Puede tener acceso a Medio Oriente, Siria, Palestina. Puede tener acceso a Turquía, lo que era Troya. Puede tener acceso inclusive hasta gran parte de Europa. Por lo tanto, el control del mar Mediterráneo era importante políticamente, geográficamente, tanto para Grecia como para Roma. Por eso que su actividad económica principal también va a ser el comercio. Ahora, a nivel social, los romanos también van a tener una sociedad esclavista y clasista. Claro, muy bien, Noemí. La lengua que van a hablar toda esta cultura romana es el latín. Y si algún día tú dominas latín, tú debes saberlo por tus estudios de lenguaje, el latín años después, en la época medieval o feudal, que veremos posteriormente, va a dar origen a las lenguas romances. Si algún día tú dominas latín, tenlo por seguro que vas a poder hablar fácilmente otros idiomas. ¿Qué idiomas en la antigua, en lo que es Europa, derivan del latín? Actuales idiomas en Europa. El francés, el portugués, el castellano, Español. el italiano, el vasco, el andaluz, el español, pues. Son lenguas que van a derivar del latín. Por lo tanto, el latín va a ser la lengua madre. Entonces, era una sociedad esclavista basada en la familia, en los genes, donde quienes eran considerados grupos de poder, los patricios, que tenían todos los derechos políticos en la antigua Roma. Los patricios eran descendientes directos, según dicen, de los fundadores de Roma. Según la mitología romana, ¿qué personajes fueron fundadores de Roma? ¿Quiénes fueron los Rómulo y fundadores? Remo. Rómulo y Remo. Por lo tanto, los patricios se consideraban descendientes directos de Rómulo y Remo, descendientes directos de los dioses. Por eso que también aquí los romanos van a tener su poema. Por ejemplo, si Homero habla de la Ilíada, que relata las hazañas de los griegos y demás, los romanos no se quedan atrás. Y los romanos van a tener un poeta que va a escribir un poema dirigido a explicar el origen mítico, el origen supuestamente divino de la sociedad romana. ¿Cómo se llama este poeta? ¿Quién? Este poeta romano, que es considerado como el Homero de Roma. Aniceto. Aniceto, tu abuela. ¿Quién es? Virgilio, pues, mi estimado. ¿Cuál es la obra de Virgilio? Oye, no me digas que no has leído la obra de Virgilio. La Eneida. Donde habla de Eneas. Huye de la guerra de Troya y empieza a mirar y habla de su origen, que va a dar origen a la nación romana. Pues. Por eso que los patricios tenían los derechos. La democracia, el sistema político que se va a aplicar en Roma era favorable a los patricios. Luego estaban los plebeyos. ¿Qué quiere decir la palabra plebeyo? La gente del pueblo, comerciantes, agricultores, bajo un poquito artesanos, que no tenían derechos, no participaban en política, no eran ciudadanos, no eran elegidos. Y por último, los esclavos, la principal fuerza laboral sobre la cual se sustenta toda la economía de la antigua Roma. ¿No? Entonces, ello también hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos una vista del comercio marítimo, específicamente en el mar Mediterráneo. ¿Ya? En el proceso histórico romano hay tres etapas muy marcadas. La monarquía, donde aparece Rómulo y Remo, que son fundadores de Roma, según la leyenda, que aparece ya matadas por la loba. Van a haber dos dinastías. La dinastía latina y la dinastía etrusca. Pregunta de examen de admisión católica.
Católica años atrás preguntó, ¿qué pueblo dio los mayores aportes culturales a la civilización romana? Y te ponía alternativas, los latinos, los sabinos, los doulios y los etruscos. La alternativa son etruscos. Los etruscos va a ser un pueblo proveniente de fuera de la península itálica que emigraron y se establecieron en lo que es hoy Italia. Y van a dar los mayores aportes culturales a Roma, en lo que es la escultura, la agricultura, la cerámica e inclusive también las matemáticas. ¿Ya? Los etruscos. Durante el gobierno de la monarquía va a existir los reyes. Es decir, mayormente va a ser un gobierno de reyes. El Senado no tenía tanto protagonismo como va a ser en la etapa posterior de la República, ¿ya? En la República. ¿El nombre de quién, mi estimado? Milagritos, ¿el nombre de quién? ¿El nombre de quién voy a repetir? El No, nombre no te que dijo entiendo hace un bien. rato del pueblo, que dio los Los mayores etruscos. aportes a la... Ya, ¿Cómo? los etruscos, ya. A ver, Virginia, escúchame, los etruscos. Los etruscos va a ser el pueblo que va a dar la mayor cantidad de aportes a la formación de la nación o civilización romana. Los etruscos. Si bien es cierto, van a estar los latinos, los doulios o otros más, o los sabinos, los que van a dar los mayores aportes van a ser los etruscos. ¿Ya? Acá va a haber una asamblea curial. La asamblea curial es la asamblea de los más ancianos de la sociedad, donde basaban pues en la experiencia, el conocimiento que tenían ellos. Pero luego llega el Senado. El Senado va a ser el protagonista en la etapa de la República. La etapa de la República Romana es cuando Roma establece su expansión por el Mediterráneo. Pero para mantener dominado a una nación que venía surgiendo, que venía creciendo gracias a sus éxitos militares, surge el Senado. ¿Qué función habrá tenido? Claro, la República surge después de concluido la monarquía. ¿Por qué la República va a surgir después de la monarquía? Porque en la República va a haber un organismo político que va a tener mucho protagonismo, que va a dirigir la vida política de Roma, que es el Senado. La pregunta, ¿de qué crees tú que se encargaba el Senado en la antigua Roma? ¿Cuál habrá sido la función del Senado en la antigua Roma? ¿Elaborar qué? Es como el Congreso actualmente. Claro, ¿y qué elabora? ¿Leyes? Leyes, pues. Leyes que iban a favorecer a los patricios. Leyes que iban a justificar y permanecer la existencia del esclavismo. Por eso que aquí surge el derecho romano. Oye, escúchame. Profesor, Ahí. entonces, ¿la iglesia desde aquí se inicia el culto de la religión? ¿O No, desde no. dónde? ¿La iglesia católica como tal o la iglesia romana como tal? No entiendo. ¿La iglesia Iglesia católica te católica. refieres? Ya, la iglesia católica va a surgir en lo que es la etapa imperial. En la etapa imperial. No acá en la república. En la república Roma tenía casi la misma religión que los griegos. Tú sabes que en lo que respecta a la religión, los romanos van a tomar los mismos dioses que los griegos. Solamente le cambian de nombre. No, Le hombre. ponen nombres latinos, bueno, pero son los mismos. Zeus va a ser Poseidón, bueno, por así decirlo, por citarte uno. Ahora, escúchame, el mayor aporte cultural que ha dado Roma a la humanidad es el derecho romano. ¿Qué es el derecho? La sistematización y la compilación de todas las leyes que creaba el Senado. Por eso, si algún día tú estudias leyes, estudias para abogacía, para jurisprudencia, vas a tener que remitirte a la antigua Roma. La mayor parte de leyes que hoy forman parte del marco jurídico de todo el mundo tiene herencia romana. Pero obviamente, También, sí, te escucho. y las leyes draconianas, profesor. Las leyes draconianas fueron las que expuestas por Dracón en la antigua Grecia, que eran leyes severas en la cual perjudicaban al pueblo y perjudicaban a los esclavos. No tiene nada que ver con las leyes romanas. Ahora, para esto los romanos obviamente van a tomar el aporte de los griegos, de los pueblos hindús, de los pueblos de los Balcanes. Por eso que los romanos van a, como quien dice, sistematizar y recopilar todo el marco legal. Y las leyes de En Hammurabi. Hammurabi es en la época de Mesopotamia, hijo. Mesopotamia, no te confundas. Pero también los romanos por eso toman el aporte de diversas culturas, lo sintetizan y le dan un matiz principal para justificar el tema esclavista.
Pero ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente. Ocurre que en la República Roma entró en una guerra civil. ¿Saben qué es una guerra civil, no es así? Claro, se divide se da Por una ejemplo, guerra en claro, por ejemplo, en nuestro país, el Perú tuvo una guerra civil en la época de los 80. De repente tu papá, mamá, te lo habrán hablado al respecto. ¿Quiénes fueron protagonistas en esta guerra civil en los 80 en el Perú? ¿Qué dividió nuestro país? ¿Qué generó cantidad de muertes, atentados, torres de alta tensión, coches bombas? La época pues del terrorismo, donde una agrupación política intentó tomar el poder de forma equívoca, apelando a la lucha armada, Sendero Luminoso, que se enfrentó al Estado, al ejército. Recuerda que entonces, es una guerra civil, pues. Algo similar pasó con Roma. Profesor, ¿y por qué Roma entró en una guerra civil? Porque va a haber una lucha irreconciliable entre plebeyos y patricios. ¿Quiénes eran los plebeyos? Hace poco te lo dije. ¿Quiénes eran plebeyos? la gente que no tenía derecho. La gente no tenía derecho. El pueblo, campesinos, artesanos. Oye, no tenían derechos, pero las leyes romanas les obligaban a pagar impuestos. Y con estos impuestos solventaban los gastos de los grupos de poder, de los patricios, de los senadores. Oye, los senadores eran como los actuales congresistas, vivían con grandes lujos, comunidades y grandes palacios, mientras el pueblo vivía de forma miserable. Entonces los plebeyos empiezan a cuestionar esto, pues. Bueno, esa es otra parte, vamos a ver ahora, Noemí, escucha. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Los plebeyos exigían intervención en la política del gobierno. Los plebeyos exigían derechos, exigían reconocimiento de ciertas atribuciones, cosa que el Senado romano y los patricios se lo van a negar, pues. ¿Cómo vas a darle derecho a los plebeyos? Dicen, no, si los plebeyos tienen derechos, poco a poco van a tener conciencia social, van a rebelarse y eso puede ir en contra de los intereses. Y se desata una guerra civil. Entonces, Roma entró en una anarquía, en un caos, en un desgobierno. Para retomar el orden, decían, se requiere el gobierno de un poder fuerte, de un militar. Solamente los militares pueden salvar de la desgracia a Roma. Y surge la etapa imperial. Surgen los militares, que van a tomar el total control del poder de Roma para acabar con el caos, ejerciendo una dictadura. Y surge el Imperio Romano, donde los emperadores gobiernan a título personal y el Senado va a estar sujeto al emperador, cosa que no era distinto en la República. En la República, el Senado era el que manejaba la política, las decisiones legales del Estado. ¿Ya? Claro. E inclusive aquí, antes de establecerse el imperio, van a haber triunviratos. Se forman dos triunviratos, es decir, la integración de 3 militares para tomar el poder y salvar de la desgracia a Roma. ¿Ya? En la República Romana, el Congreso o el Senado romano da una serie de leyes. Leyes un poco para calmar las protestas del pueblo. Por ejemplo, se da la ley de las 12 tablas, donde establece por primera vez igualdad entre patricios y plebeyos. Oye, claro, la lucha de los plebeyos tuvo éxito, pues. La ley Canuleia, que se permitía matrimonios mixtos. Antes de esta ley, no se permitía el matrimonio entre un plebeyo y un patricio. ¿Por qué, profe? Porque ambos pertenecían a diversas clases sociales, diversos estamentos económicos, pero con la ley Canuleia se pudo permitir matrimonios entre patricios y plebeyos. Entonces, poco a poco los plebeyos iban adquiriendo mayores derechos, mayores consideraciones a nivel político. La ley Ogunolia, donde da acceso a los plebeyos a cargos sacerdotales. Antes el cargo de sacerdote era exclusivo para los patricios. Con esto los plebeyos también logran ciertos derechos. Y la ley Hortensia, que estableció que los plebiscitos tuvieran rango de ley. ¿Saben qué es un plebiscito, no es así? ¿Alguien sabe qué es un plebiscito? Que también se utiliza hoy en nuestro país. Una votación. Una consulta popular, una votación al pueblo. Es ello, ¿no? A ver, Carlos Roma dice, ¿es igual estamento? No, no es igual. En Roma habían dos clases sociales, la clase social dominante y la clase social dominada. Dentro de cada clase social hay estamentos.
Por ejemplo, en la clase social dominada hay dos estamentos. Los plebeyos, que son comerciantes, agricultores, ganaderos, y el otro estamento, que son los esclavos. Ambos estamentos forman parte de la clase social dominada. ¿Me dejó entender, Rubén? Pero dentro de la clase social dominante no hay ningún estamento. Hay una sola clase, que son los patricios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los estamentos están dentro de una clase social. Es como nuestro país, pues. En nuestro país hoy hay también dos clases sociales. Clases económicas poderosas, dominantes, y clases sociales dominadas. Ahora, dentro de la clase social dominante el día de hoy en nuestro país hay estamentos. Están las grandes burguesías, las grandes empresas, están los grupos políticos, están los pequeños y medianos empresarios. En el sector dominado está pues el pueblo, están los campesinos, los estudiantes, están los obreros. Eso vendrían a ser los estamentos. ¿Me dejé entender, Rubén? ¿Absolví tu pregunta? ¿Sí, Rubén? A ver, dame el visto bueno. Sí, maestro, ¿Sí, no? gracias. Excelente, muy Sí, bien, Rubén. maestro. Excelente, gracias, Rubén. Vamos a acabar. El Senado tenía la siguiente distribución. Estaban conformados por magistrados. El magistrado era la persona que asumía un cargo público dentro del Senado. Podía ser cónsul, que dirigía el ejército y convocaba la asamblea. Estaba el censor. ¿Qué era el censor? Controlaba el acceso de los patriotas. Ahora, el censor era la persona que llevaba a cabo los censos. Pregunta, en nuestro país, ¿qué quiere decir un censo? Que ya lleva varios censos. ¿Qué es un censo? En geografía lo has visto, ¿ah? Un análisis de la población. Análisis de la población. Exacto, un análisis de la población, un registro. Claro, por eso cuando el censador te ha ido a tu casa te ha dicho, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos viven? ¿Qué edades tienes? ¿Qué bienes tienes? El censor hacía un recuento de todos los bienes, de todas las propiedades, de todos los ingresos económicos que tenía el Estado romano. Para esa manera darle una mayor administración a la economía romana. Estaba el pretor, que administraba justicia, sancionaba a aquellos que no cumplían las leyes romanas. El tribuno, le llamaban tribuno de la plebe, defendía los derechos de los plebes. Mira, el tribuno de la plebe participaba dentro del Senado, cosa que antes no se daba. Y el tribuno de la plebe va a defender a los plebeyos en él. Claro, Noemí, se van a cabo los comicios. En las asambleas, como dice Noemí, se van a cabo los comicios. ¿Qué son comicios? Los comicios son elecciones. Elecciones para representantes a tribuno, pretor, censor y cónsul. En elecciones, como le llaman hoy, digamos, comicios electorales, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una herencia que ha dejado ellos. Claro. Los comicios se dividen en tres: curial, centurial y también tribal. Curial, porque eran las curias las que eran gobernadas; centurial, porque era centena de personas; y tribal, de acuerdo a las diversas tribus o etnias que componía el Estado romano. ¿No? Ahora, la expansión romana se va a dar en base a esto. Escúchame. Observa, una vez más. Tengo acá este mar, el mar Mediterráneo. Y la máxima etapa donde los romanos van a expandirse en la República es con las guerras púnicas. Profesor, ¿qué son las guerras púnicas? Las guerras púnicas es cuando Roma se enfrentó a esta nación ubicada en el norte de África. A ver, voy a señalarlo acá con el cursor del mouse. ¿Qué ciudad observas acá en el norte de África? Que tiene una estrellita ahí, en lo que es hoy Egipto. Oh, perdón, no es Egipto, es la parte de Marruecos. ¿Qué ciudad es? ¿Observa la estrellita acá? Cartago. Cartago, hijo. Es decir, las guerras púnicas va a ser la guerra entre Roma y Cartago. ¿Y por qué se enfrentaron? Por el control del mar Mediterráneo. Una vez más, el mar Mediterráneo en la antigüedad era importante. ¿Eh? Era importante. ¿Quién ganó dicha guerra? La guerra entre Roma y Cartago. ¿Quién gana la guerra? ¿Roma o Cartago? Roma. Roma, pues. Roma.
Roma. Pero acá hay que recordar la participación de un gran militar cartaginés, que los romanos lo lograron ver, Aníbal Barca. Aníbal Barca llegó a adiestrar, como ves en la imagen, elefantes. Se cuenta que Aníbal Barca cruzó los Alpes. A ver, pregunta, ¿qué son los Alpes? Una enorme cadena de montañas. Cadena de montañas que está acá circundando Roma. Cruzó los Alpes, más de 4.000, 5.000 metros de altura, con más de 6.000 elefantes adiestrados para la guerra. La intención era invadir Roma y acabar con Roma, cosa que no se logró, porque los romanos tuvieron aliados y derrotaron a Cartago. Al derrotar a Cartago, ¿saben qué hizo Roma? Aniquiló Cartago. Cartago fue quemada, fue bombardeada. No quedó nada de Cartago, nada. La población sobreviviente fue aniquilada, mujeres, ancianos, niños. Lo que intentó Roma era borrar a Cartago de la historia de la humanidad, cosa que no lo logró. Entonces, aniquilada a Cartago, los romanos dijeron, ya, Cartago ha sido nuestra principal enemiga, Roma aspira a conquistar todo el mundo. Y a partir de ahí se iniciaron las grandes conquistas militares. Una vez conquistada Cartago, Roma conquistó Medio Oriente. Observa, Asia Menor, lo que es hoy Turquía, Siria, Palestina, Judea, lo que es Medio Oriente, Egipto, con el gran Marco Antonio, que conquistó a la gran reina de Egipto llamada Cleopatra, de la cual tuvieron un amorío, el norte de África, con lo que es hoy Marruecos, Argelia, conquistaron parte de las Galias, lo que es hoy Francia, parte de lo que es la península hispánica, lo que es hoy España y Portugal, y llegaron hasta Britania, lo que es Inglaterra. Todo esto fue las grandes conquistas militares hechas por Roma en la antigüedad. Por Roma en la antigüedad. En base pues a un poderoso ejército que se tuvo. La crisis de la República Romana, va a entrar con los famosos hermanos Graco, ¿ya? Con los hermanos Gracos. Y estos hermanos Gracos, Tiberio y Cayo, van a plantear la ley agraria y la ley frumentaria. Leyes que favorecían a los plebeyos. Por lo tanto, el Senado romano veía que los plebeyos tenían muchos derechos y se inició una guerra civil. Guerra civil que va a acabar con los triunviratos. ¿Qué son triunviratos? El Senado, para evitar que Roma entre en un desgobierno, en un caos, designa el poder a 3 personajes. El triunvirato es el poder de Roma en base a 3 militares. El primer triunvirato va a estar a cargo de Julio César, Pompeyo y Craso, que fracasa porque Craso asesina a Julio César, y recordar que Julio César va a ser no por su hijo adoptivo. Luego viene el segundo triunvirato por Marco Emilio Lépido, Cayo Octavio y Marco Antonio. Aquí se produce una guerra entre Marco Antonio y Cayo Octavio. Años antes, Marco Antonio se había enamorado y estaba en amoríos con Cleopatra, la reina de Egipto. Cleopatra se va a aliar a Marco Antonio por buscar la alianza y evitar pues que Egipto sea dominada por, digamos, Roma. En esta guerra es vencido Marco Antonio en la batalla de Accio, donde Cayo Octavio logra derrotar a Marco Antonio y a Cleopatra. Ahora, el objetivo de Cayo Octavio era, digamos, ridiculizar a Cleopatra. Quería llevarla arrastrando hasta Roma como signo de su derrota para humillarla públicamente. Pero dicen que Cleopatra se opuso a esto. ¿Y qué optó Cleopatra? Por el suicidio. Cayo Octavio vence a Marco Antonio y se establece el triunvirato. Y Cayo Octavio va a ser el primer emperador de Roma. Pero como fue el primer emperador de Roma, tuvo que cambiarse de nombre. ¿Y cómo se va a llamar? César Augusto. Que durante su gobierno nace Jesús. ¿Ya? Luego viene el emperador Tiberio, que ordena en su gobierno, se da la crucifixión de Jesús y nace el cristianismo. Oye, acá en el gobierno de Tiberio es donde se inicia el cristianismo, seguidores de Cristo, y se empiezan a perseguir a los cristianos. Profesor,
¿Sabes por qué se empezaron a perseguir a los cristianos? ¿Por qué en Roma se perseguían a los cristianos hasta matarlos? Llevarlo a los circos, darlo como alimento de los leones y demás. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué crees? Porque Porque empezaba ¿Por qué tenían los otra romanos eran ideología. formarse un cuerpo Claro, de- tenían otra ideología. La creencia en un solo Dios, el monoteísmo. Eso planteaban pues los cristianos, el monoteísmo. Y eso a Roma no le era conveniente. ¿Por qué? Porque Roma era un pueblo politeísta, pues. Cada ciudad, cada pueblo, cada etnia tenía un Dios muy particular. Dios a la cual le iban a pagar tributos y Dios en la cual le permitía tener un desarrollo económico a los sacerdotes. Por lo tanto, el emperador piensa y dice, si en Roma se difunde el monoteísmo, los templos romanos, los sacerdotes romanos entran en decadencia. La gente ya no va a creer en todos los dioses, solamente en un Dios. Eso es un impedimento. Por lo tanto, se inició la persecución de los cristianos. ¿Sabes qué personaje va a perseguir cruelmente a los romanos? Un emperador que fue considerado un loco, un orate. Oye, Roma tuvo muchos emperadores orates. Uno de ellos, por ejemplo, fue Calígula. ¿Sabe quién fue Calígula? No? Un emperador que tuvo desmanes Sí. de locura total. Se dicen que Calígula tenía relaciones sexuales con su madre y con su hermana. Calígula logró declarar a su caballo cónsul de Roma. Dice que este loco llevaba su caballo para que escuche y aprobara los edictos del Senado romano. Si el caballo relinchaba 3 veces, significaba que la ley se aprobaba. Si relinchaba 2 veces, significaba que la ley se desaprobaba. Todo por mérito de su caballo. Había endiosado a su caballo. Qué desquiciado, ¿no? Calígula. Pero apareció otro más, Nerón, que estaba más loco que él. Se creía poeta, se creía cantautor cuando lo hacía de forma inadecuada, dice. Y Nerón, Augusto también, claro, fue otro, y Nerón va a ser el que manda incendiar Roma. ¿Y a quién culpó Nerón del incendio de Roma? Cosa que él lo manda a hacer, ¿eh? Pero ¿a quién culpa Nerón del incendio de Roma? Culpó a los A cristianos. los cristianos. Y eso fue la justificación para que en Roma se persiga a los cristianos de forma sistemática, ¿no? Luego viene Vespasiano, que es el que construye el Coliseo romano, la estatua del dios Apolo también. Trajano, que logra la máxima expansión territorial de Roma, que llega a ocupar 3 continentes, Europa, Asia, África. Aquí tenemos la columna de Trajano, en lo que es hoy Hispania. Luego aparece el periodo de la crisis con Diocleciano, que establece la tetrarquía, es decir, el gobierno de 4 personas. Constantino. Oye, Constantino es importante subrayarlo porque va a plantear el edicto de Milán, tolerancia religiosa. Constantino dejó de perseguir a los cristianos. Se bautizó al cristianismo y dijo que el cristianismo va a ser la religión oficial de Roma. Así lo manifestó. Ahora, ¿por qué Constantino va a oficializar el cristianismo y no persigue a los cristianos? ¿Por qué crees? Mira, tiene una razón. No vayas a creer que Constantino se sintió iluminado por Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, y se convirtió al cristianismo. No. Mira, ¿tú crees que Roma, que abarcó gran parte de Europa, era una nación próspera? No, habían contradicciones. Los esclavos también se rebelaron en Roma. A ver, pregunta, cosa que no está en la posibilidad, pero debes saberlo. ¿Cómo se llamó la más grande rebelión de esclavos que puso en jaque y tambaleó todo el sistema político de Roma? Estuvo a punto de colapsar. ¿Cómo se llama este famoso gladiador esclavo romano? Que inició la más grande rebelión de esclavos en Roma que duró casi 3 años. Espartaco. Espartaco. Espartaco, no Espartacus, Espartaco. Durante 3 años puso en jaque a toda la República y el Imperio Romano. Entonces, muchos de estos esclavos que se rebelaron abrazaron el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo en uno de sus planteamientos decía, tú tienes que sufrir, tienes que resignarte, porque
que cuando mueras alcanzarás los placeres en el paraíso. Pero muchos esclavos se convirtieron al cristianismo, pensando que esta religión cuando mueran iban a alcanzar el paraíso terrenal y los bienes que planteaban él. Por eso que muchos esclavos se pasaron al cristianismo y dejaron los cultos paganos de Roma. Esto se dio durante el gobierno Constantino, donde miles de esclavos van a ser parte del cristianismo. Esclavos que no les importaba morir, decían ellos, ¿no? Mátenme pues, azótenme, voy a morir, ya no voy a trabajar para ustedes, que son los patricios. Y cuando yo muero, alcanzaré la salvación en el paraíso. Entonces pregunta, escuchen acá la pregunta. ¿Quién era la base, qué sector social era la base económica de la antigua Roma? ¿Los patricios o los esclavos? Esclavo. ¿Quiénes eran la base? Los esclavos, pues. Si los esclavos ya no quieren trabajar, si los esclavos se pasaban al cristianismo y permitían las matanzas respectivas, no habría masa laboral en Roma. Por eso preocupó a Constantino y dijo, oye, los esclavos se han rebelado, los esclavos ya no quieren trabajar, no les importa morir a los esclavos porque van a ir al paraíso. Hay algo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Constantino? En un vano intento de mantener que Roma no colapse, él mismo se bautiza al cristianismo y nombra el edicto de Milán, donde permite que los cristianos puedan profesar libremente su religión. Teodosio va a oficializar el cristianismo. Teodosio ya declara al cristianismo como la única religión oficial de Roma, para un tanto captar a los esclavos y evitar que estos generen desmanes. ¿Es así? Y por último, Rómulo Augusto, el último emperador de Occidente, que es destituido por la invasión de los bárbaros. Recuerda que con Rómulo Augusto va a ser el último emperador, y esto producto de que Roma estaba en crisis. Mira, Roma estaba en crisis por la crisis económica, rebelión de esclavos, escasez de alimentos. Entonces, Roma estaba a punto de colapsar y este colapso va a ser dado por la invasión de los bárbaros. Recuerda que los bárbaros eran pueblos que vivían a las afueras de Roma. Los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los hunos que venían desde el Asia con Atila, invadieron Roma. Invadieron Roma y colapsó Roma. Roma cae, pero la parte de Roma que no cae es la Roma oriental, con su capital Constantinopla, que va a dar origen años más tarde al Imperio Bizantino. Al Imperio Bizantino. Aquí tenemos las invasiones bárbaras que van a acelerar la crisis romana. Ajá, muy buena coincidencia, Carlos Rubén. Empezó con Rómulo y terminó también con el señor Rómulo y demás. Pues, ¿no? Aportes culturales de Roma. Bueno, el máximo historiador va a ser Tito Livio, que escribe la obra Historia de Roma. Plutarco, que escribe Vidas Paralelas. Cayo Julio, que va a comentar las guerras de las Galias sobre Francia. En arquitectura, principalmente urbano, utilizaron la piedra, el mármol, se emplea el arco y la bóveda. Origen etrusco y griego, destaca pues el Coliseo romano, que tiene casi más de 1500 años de antigüedad. Mira, también los romanos llegaron a hacer grandes obras hidráulicas. Esta obra son los acueductos romanos, que llevaban agua desde el río Tíber hacia los baños públicos, donde la clase privilegiada, los patricios, podían gozar pues de baños termales y demás. ¿Ya? Las famosas calzadas romanas, que es la Vía Apia, a esto le llaman la Vía Apia, los grandes caminos que comunicaban las ciudades romanas, la Vía Apia. Y bueno, los dioses que vienen a ser casi similares a los griegos, solamente que cambian el nombre. Zeus va a ser llamado Júpiter, Poseidón va a ser llamado Neptuno, Hades va a ser llamado Plutón, y así por el este. ¿No? Por eso que la cultura romana va a tener mucha herencia, mucha característica de los elementos griegos. ¿Ya? Muy bien, cerramos acá ello. Vamos a trabajar ahora sí el material, ¿ya? Uy, ahora no tengo el material. Un momentito, a ver. Momentito. Vamos a descargar aquí el material. A ver.
Un momentito, voy a yendo bajando el material, ¿ya? Por el amor de Dios. Profesor, su audio está apagado. Listo, ahora sí, a ver, un momentito. Ya, cálmate, cálmate. Ya, muy bien. A ver. Vamos a compartir acá la separata para trabajar. Ya. ¿Te llega la separata ahí? Sí, profe. Ya, Sí. listo. Vamos a trabajar rápidamente, ya el tiempo nos agota para pasar a la evaluación el día de hoy. A ver, dice, son regiones de la península balcánica relacionadas a la historia de Grecia. A ver, ¿qué regiones van a ser propicias a la península? Recuerda que la península balcánica es el área geográfica núcleo de Grecia. Posteriormente, Grecia se expande por gran parte de Medio Oriente, norte de África, Europa, debido a las conquistas de Alejandro Magno. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave? A ver. Tesalia sí corresponde Tesalia. Entonces sería 3. ¿Qué más sería? Queroneso y Lidia. Entonces sería la alternativa letra B, ¿ya? 1, 3 y 5. Pregunta 2 dice, los principales centros políticos administrativos de la civilización minoica, recuerda minoica, ¿cuál fue? Minoica, donde el rey Minos, isla de Creta. ¿Qué ciudades se desarrollan en Creta? La ciudad de Nosos y la ciudad de Gurnia, ¿ya? Entonces sería la alternativa clave D. La civilización minoica, que se desarrolló en la isla de Creta, que va a dar origen a los aportes culturales de la antigua Grecia, se caracterizó por, a ver, minoica. ¿Cuál es la característica principal de la civilización minoica? La A. ¿Eran politeístas? Su desarrollo, no, su desarrollo marítimo y comercial, por estar ubicada en el Mediterráneo. Son características de la civilización micénica, de los micénicos. ¿Sociedad guerrera aristocrática? Sí. ¿Sistema de dominio exclusivamente marítimo? También. ¿Escenas taurinas con frescos? También. ¿Elementos amurallados? No. Entonces, escritura lineal B. No fueron uno de entonces sería 2, 4 y 5, ¿ya? 2, 4 y 5. El periodo de la civilización micénica llega a su fin con la invasión de ¿quiénes? ¿Quiénes llegan a invadir la civilización micénica y acaban con esta civilización, luego difundiendo sus aportes culturales a otra parte de la península del Peloponeso? ¿Qué pueblo era? Los aqueos. Los aqueos, claro, muy bien. A ver, relacionar correctamente. A ver. Un zoom, profesor, no se notan las letras. ¿No se notan las letras? A ver. Está muy pequeño. Sí se nota. ¿Cómo hago el zoom acá?
Control más, permite hacer- control más, Está bien, pero control más. Está bien, profesor. Ya, ahí está. Así Ya, es. muy bien. Control más. Vale, Perfecto. gracias, gracias. A ver, dice, relacionar correctamente las guerras médicas, ¿a qué periodo se establecen de Grecia? La guerra con los persas. ¿Qué periodo es? Micénico. El periodo, a ver, ¿qué periodo es? Guerras médicas, periodo clásico, ¿no es así? Invasión de los aqueos, periodo micénico. Alejandro conquista Persia, periodo helenístico. Y guerra de Troya, periodo arcaico. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Desarrollo de la aristocracia sería también periodo clásico. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave acá? A ver. 3E. Ya, 3E. 1D. Ya, entonces sería letra B, ¿no? 1D, 2C, 3E, 4B y 5A. Profesor, El disculpe, príncipe. el, Escucho. el Zoom tiene unas aplicaciones que usted puede usar para poder subrayar esas PDFs. Ahí en la misma parte superior del Zoom tiene como una pizarra, como un Ah, lápiz. ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Gracias, mi Ya, hermano. Sí la vi. listo, profesor. Ya, Desde entonces el sería acá inicio, la clave. profe. Clave, hemos dicho que clave era B o D. B, ¿no? Ah, por el amor de Dios. Sí, la de- Sí, sí. La B era grande. Letra B. Muy bien. Entonces acá sería acá. Letra B. Muy bien. Seguimos avanzando. A ver. Ay, ay, ay. Última parte ya para dar tu examen. Dice, el principal aporte cultural de la civilización griega, ¿cuál va a ser? Al plano político. Sistema Dice que democrático. el sistema democrático. Pero recuerda, es una democracia esclavista, ¿ya? Es una, ¿dónde está? Sistema democrático. Es una democracia esclavista, es decir, es una democracia que favorece solamente a los grupos de poder. Solamente a los grupos de poder. Y bueno, dice 8, son causas del proceso colonizador griego. Recuerda que los griegos colonizaron Asia Menor, lo que es hoy Troya, colonizaron Italia y colonizaron el norte de África. ¿Cuál fue la causa de esto? Escasez de tierras de cultivo, progreso de oficios artesanales, desarrollo de la navegación, invasión de pueblos indoeuropeos, la expansión persa en el Egeo. Bueno, buscando tierra de cultivo, sí, correcto. Desarrollo de la navegación también sería 3. Y por eso, claro, sería letra A. 1, 2 y 3. Lo demás no tiene razón de ser con lo que respecta al fin de la colonización griega en diversas partes. Bien, señores, lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora vamos a pasar a trabajar tu examen del día de hoy, relacionado pues al tema de Grecia y Roma. Bien, profesor Maraví, los dejo en todo caso para que los chicos puedan dar el examen. Listo, Hasta Hasta profesor. luego, Muchas profesor. gracias, profesor. Muchas gracias. Nos vemos, jovencitos. Cuídense.